El quinto, que es traumatología. Dentro de traumatología vamos a analizar dos conceptos muy interesantes, que es lo que más preguntas OPE acumula, que por un lado son las enfermedades metabólicas óseas y por otro nos vamos a centrar en las artropatías. En esta diapositiva nos queda claro que cuando hablo de osteoporosis con P te la marco en rojo para que recuerdes que hay poca matriz. Mientras que la osteomalacia con M te la marco en rojo también para que recuerdes que hay más matriz. Es justo como vemos lo contrario. Pero lo que se caracteriza a la osteomalacia es que menos minerales. Al haber menos minerales, los huesos son mucho más maleables y por tanto son mucho más vulnerables. Por tanto, son dos entidades patológicas totalmente distintas. Sin lugar a dudas, donde más preguntitas encontramos sobre es en la osteoporosis. Es aquí donde tenemos que estar muy concentrados para llevarnos los conceptos más relevantes. Muy bien. De todos los conceptos que tenemos aquí, vemos que las causas que generan osteoporosis y las causas que generan osteomalacia son distintas. Mientras que vemos que disminuye la actividad y disminuye los osteoblastos, y mientras que cuando aumenta la actividad de los osteoblastos son causas que están condicionadas por muchísimas circunstancias. ¿Qué hace que disminuya la actividad de los osteoblastos y por tanto que no se genere hueso? Muchísimos factores nutricionales, de exposición ambiental. Por tanto, vamos a ver que realmente tener una osteoporosis con el paso de los años es bastante sencillo. Vamos a analizar ahora cuáles son las cosas reparando en cada uno de estos factores. Pero insisto, la causa principal es porque disminuye los osteoblastos, se generan menos huesos y aumentan los osteoclastos, se remodela y se reabsorbe más. Por tanto, hay más porosidad. Cuando vemos la causa de la osteomalacia, como bien vemos en la presentación ahora mismo, es porque no hay minerales disponibles, ausencia de minerales disponibles. No porque no esté en la dieta, muchas veces porque no se absorben o se metabolizan de forma adecuada. Por tanto, observamos que la osteomalacia y osteoporosis, dos entidades bien distintas. Insisto, osteoporosis más poros, porque hay poca matriz, mientras que osteomalacia con M más matriz pero menos minerales, por tanto mayor vulnerabilidad. Damos un pasito. Vamos con la osteoporosis, vamos a avanzar un poco. Vamos a ver que por qué es tan fácil y hay una prevalencia tan alta de osteoporosis. Vamos a ver que hay una prevalencia tan alta porque cuando echamos un vistazo a los factores de riesgo, tenemos muchos factores de riesgo, de alto riesgo y de moderado riesgo. De hecho, cuando vemos todos los factores que hay de uno y otro, es muy fácil que cualquiera de nosotros pues tengamos un pool de estos factores de riesgo. De alto riesgo tenemos índice de masa corporal bajo, fallo ovárico prematuro, trastorno de alimenticios, tener más de 65 años. ¿De acuerdo? Podemos repasar todo, no lo vamos a hacer. Sí que os comentamos que llevemos cuidado con los corticoides y con los estrógenos, que vemos que son alto riesgo, fallo ovárico prematuro, mujeres que pierden su capacidad, por tanto, de tener sistema endocrino, estrógenos, activo. Y, por tanto, la pérdida estrogénica va a condicionar un aceleramiento de la osteoporosis. Vamos a ver también que en el moderado riesgo pues tenemos otras patologías como el hipertiroidismo, que no hay que confundir con el de alto riesgo que tenemos el hiperparatiroidismo. No hay preguntas tan complejas que me refieran a un alto riesgo o moderado riesgo. Pero sí que nos quedamos la idea general de que hay muchos factores que nos condicionan la osteoporosis. Por tanto, por eso de ahí que haya tanta osteoporosis. Damos un pasito más, ya que estamos hablando en los últimos minutos de osteoporosis. ¿Qué es realmente la osteoporosis? ¿Cuándo hablamos del criterio diagnóstico de osteoporosis? Cuando hay una porosidad por una pérdida de masa ósea mayor de 2,5 desviaciones. ¿Qué quiere decir 2,5 desviaciones típicas? Que tienen menos de 2,5 veces de masa ósea que una persona con una masa ósea normal. ¿Y qué pasa cuando una persona tiene menos de lo normal pero no llega a tener menos de 2,5 desviaciones? Pues se queda en un estadio intermedio que no se denomina osteoporosis, sino osteopenia. Por tanto, en el esquema que estamos haciendo ahora mismo, diferenciamos osteoporosis de osteopenia y osteoporosis de osteomalacia. Una vez que tenemos esto claro, damos un pasito más. De la osteoporosis nos queda claro en esta diapositiva que tenemos que manejar el diagnóstico, que ya hemos dicho que se hace a través de pruebas de imagen y analíticas, y hablaremos de desviaciones típicas para clasificarlo. Vamos a hablar un poco de los tipos de osteoporosis que hay y del tratamiento. Vamos directamente a los tipos de osteoporosis. Tipos de osteoporosis hay dos. La 1 que es la posmenopáusica y la 2 que es la senil. La posmenopáusica se parece, como acabamos de comentar, porque deja de haber presencia de estrógenos y por tanto se acelera la probabilidad de no fijar bien matriz ósea y por tanto de que aparezca más porosidad. Vamos a ver que la osteoporosis tipo 1 posmenopáusica es característica en mujeres de 50 a 65 años, cuando se produce la menopausia, y se pierde sobre todo hueso trabecular. Fracturas más frecuentes, vértebras y coles, fractura de coles. Mientras que en la senil, por el paso de los años, vemos que es más tardía, se dan ambos sexos, es a partir de los 70-75 años, y ya no se pierde hueso trabecular,
como en la tipo 1, sino que se pierde un hueso más cortical. Y en este caso vemos que la fractura más frecuente es la de cabeza de fémur. Este concepto que estamos analizando aquí, cerradlo bien en vuestra propuesta esquemática, porque aquí sí que acumulamos preguntas y es un término bastante sencillo e interesante. Antes de abandonar esta diapositiva, tenemos claro que en el tipo 1 tipo 2 se producen distintos tipos de fracturas. Si yo las junto todas, entre todas digo que la número 1 son la fractura de vértebras. La número 2, fractura más frecuente, que más incidencia tiene, es la de fémur, cabeza de fémur, y la tercera es la de coles. En incidencia global, insisto, primero vértebras, segundo fémur y tercero coles. Muy bien, si hablase de tipo 1, obviamente la mujer sería la primera vértebras y la segunda coles. Muy bien, pues analizados los diagnósticos y analizados los tipos de osteoporosis, vamos al tercer bloque, que es el de tratamiento. En el tratamiento vamos a ver que lo mejor es prevenir. Como vemos en la diapositiva, pues dar una dieta rica en calcio, dar lácteos, fósforo, ejercicio, no tabaco, no cafeína, sol para fijar bien vitamina D, filatos. Al fin y al cabo vemos que son recomendaciones generales, pero el perfil de pregunta que salen de esta parte del contenido siempre lo mismo y se repite una y otra vez en el repositorio de preguntas OPE que tenemos, con lo cual nos quedamos con las ideas básicas de prevención. Aparte de este tratamiento, vemos que aparece en la diapositiva de osteoporosis en el tratamiento abajo THS. THS es el tratamiento hormonal sustitutivo que se da sobre todo en osteoporosis tipo 1 para mujeres posmenopáusicas. Mujeres que están teniendo una clínica muy aguda y que tienen riesgo de tener una osteoporosis marcada, el tratamiento hormonal sustitutivo lo que mantiene son los estrógenos durante un tiempo para modular una pérdida ósea menor y por tanto minimizar el impacto de la osteoporosis. Muy bien, pues una vez que tenemos esto, vamos a ver alguna pregunta como la del País Vasco 2008, que nos pregunta: ¿cuál de los siguientes es un factor nutricional predisponente para la osteoporosis? De todos ellos, aunque hay varios como el sexo femenino, dietas pobres en componentes ácidos, aumento de la absorción intestinal de calcio por elevación de vitamina B, D, vemos que tanto la 2 como la 3 no son ciertas y la 1 y la 4 pueden serlo, pero me está preguntando por factor nutricional. Y entre la 1 y la 4, solo la 1, disminuir la ingesta de calcio, es nutricional. Hay que llevar cuidado con el perfil de preguntas porque hay conceptos que los tenemos muy claros, pero el perfil de preguntas nos puede sacar de acertarla. Otra pregunta muy sencillita del País Vasco también, del año 2015. Observamos que nos habla de todos los factores de exposición que tenemos: alcohol, cafeína, tabaquismo, falta de exposición a luz. Todos ellos nos dicen que qué va a generar realmente en el hueso. Y vemos que de todo ello lo que va a generar es lo que nos dice la opción de respuesta 2. Disminuye la osteogénesis en el remodelado óseo. Muy sencillita es el perfil de pregunta y por tanto vemos que esta parte del tema lo podemos cerrar bien. Una pregunta más de Galicia, año 2009, nos pregunta por la fractura más frecuente en pacientes con osteoporosis y hemos dicho que la número 1 es la de vértebras. Recordamos que la número 2 es de la cabeza de fémur y la número 3 la de coles. Dentro de las artropatías, como vemos ahora mismo en esta diapositiva, vamos a ver 4 grandes grupos. Las que son inflamatorias, degenerativas, microcristales y las sépticas. De todas ellas, las más interesantes son las 2 primeras, las 2 siguientes tienen menos valor para nosotros, no encontramos preguntas OPE y por tanto tienen un valor mucho más secundario. Nos quedamos sencillamente que las artritis, llevamos mucho cuidado con la palabra artritis, como estamos viendo en la palabra séptica, vamos a ver que se puede producir una inflamación de una articulación por una infección. Siempre que oigamos artritis somos cautos porque la artritis que se relaciona con la patología artritis reumatoidea se llama así, artritis reumatoide. Una vez que tengo esto claro, sí que nos vamos a quedar que de este tercer bloque de patología en los microcristales, que es depósito de microcristales en las articulaciones. Este depósito va a dar lugar a una patología que se llama gota. La gota, como podéis observar en la clínica, se caracteriza por una hiperuricemia mayor a 7 miligramos de cilitro y se da lugar acompañada de lo que se llama la tetrada de Celso, que es rubor, calor, dolor y un tumor. El tumor, la inflamación que aparece en la articulación, en este caso concreto se llama tofos. ¿Por qué queremos que os quedéis con la palabra tofos que aparece en la inflamación de la articulación por el acúmulo de cristales en relación a la gota? Porque vamos a ver que tanto la artrosis como en la inflamatoria artritis reumatoide, esa acumulación e inflamación, esos nódulos que se generan, tienen nombres propios y han tenido preguntas OPE. Por tanto, vamos a conocer de la artritis reumatoide, vamos a conocer de la artrosis y me quedo que en la gota se llaman tofos. Y nos quedamos con la tetrada de Celso. No tiene preguntas previas, pero bueno, concepto muy sencillito que nos podemos quedar.
Muy bien, vamos a cerrar esta parte de patología osteomuscular con quizá lo que es la tabla más valiosa de esta parte del contenido. Como estamos viendo ahora mismo, es una tabla que me está comparando la clínica de la artritis reumatoide y de la artrosis. Todo lo que está en esta tabla merece la pena que puedas dar un segundito al pause y copiar los aspectos clave a la hora de hacerte un esquema. Vamos a ahondar y explicar cada uno de los puntos más interesantes, pero todo lo que tiene esta tabla es preguntable en un examen de oposición de lo que nos vamos a enfrentar. Lo primero que nos ha quedado claro es que la artritis reumatoide es inflamatoria, tiene un origen inflamatorio, pues es de tipo patogenia, mientras que la artrosis se produce por desgaste, es degenerativa. Por tanto, es fácil deducir que pasa en personas más jóvenes la artritis, mientras que en las personas de edad más avanzada es más frecuente la patología de la artrosis. Dos ideas. Tercera idea que nos tiene que quedar claro. Aunque decimos que la causa es desconocida en la artritis, todos sabemos que tiene una relación directa con el sistema inmune. ¿Por qué el sistema inmune despierta y vamos a ver que es una patología autoinmune? Hay muchas teorías de por qué pasa, pero realmente por eso dice que es desconocida. Mientras que vamos a ver que en la artrosis sí que conocemos que es por sencillamente desgaste. Ya llevamos tres ideas. Y otra idea que tenemos que tener clara, la clínica. Vemos que la clínica es muy parecida tanto en la artrosis como en la artritis, porque al fin y al cabo las dos producen con la movilidad articular dolor. Pero es distinto. En la artrosis el dolor se va acumulando a mayor actividad, mientras que en la artritis vamos a ver que cursa con brotes. Cuando hay un brote se recomienda no movilizar, que el paciente no movilice las articulaciones porque hay riesgo de deformidad articular. Mientras que un paciente que no está con artritis reumatoide, que no está en un brote, que está en remisión, vamos a ver que puede tener una vida más o menos normal y al revés. Se recomienda la actividad física para minimizar la posibilidad de recaídas. La artritis reumatoide es una patología que cursa de forma muy individual. Hay personas que tienen artritis reumatoide y tienen un brote cada 5 años y personas que tienen artritis reumatoide y tienen cada mes un brote. Lo que está claro y nos queda muy claro en la tabla que estamos viendo ahora mismo en la presentación es que una de las articulaciones que más afecta son las articulaciones de la mano. Se puede afectar muchas grandes articulaciones, pero en la artrosis nos centramos en la mano y en la artritis reumatoide queda claro que las diferencias en la clínica es que produce mucha más deformidad la artritis reumatoidea. Para recordar la clínica que tenemos, tiene una serie de criterios diagnósticos, vemos que tenemos 7 en el caso de la artritis reumatoide y vamos a ver que son bastante característicos de la artrosis. Para recordarlo vamos a aplicar un poco de mnemotecnia y la mnemotecnia que vamos a aplicar va a ser esta que tenemos ahora mismo en la diapositiva. RAN6, faraón y el lápiz BH. El lápiz BH es muy sencillita. Lápiz BH, recordar que los abuelos escriben con lápiz. Y el lápiz BH te sirve para recordar que los nódulos que salen artrósicos en las extremidades falanges son, en la proximal aparecen los de Bouchard y en la distal aparecen los que se denominan de Verden, con H. Por tanto, BH, BH. Los abuelos escriben recordar con lápiz BH. Mnemotecnia tonta sencilla para que nos quedemos que en la artrosis aparece este tipo de nódulos. Mientras que vamos a ver que la mnemotecnia que tenemos, RAN6, faraón, me ayuda a recordar cuáles son los criterios diagnósticos de la artritis reumatoide. Lo primero que nos sirve es RAN6, que 6 son las semanas que tiene que durar la clínica para hacer el diagnóstico de artritis reumatoide. 6 semanas. ¿Qué clínica? Vamos a verla. Con la R tenemos la R de rigidez. Con la A tenemos la A de artritis. La M de la mano. La S de simetría. ¿Qué quiere decir simetría? Que cuando tú tienes una afectación de una estructura articular, como puede ser del quinto metacarpiano de la mano derecha, lo que más normal que pase es que cuando pase unos cuantos días tenga una afectación del quinto metacarpiano de la mano izquierda. Eso se llama simetría. Y la artritis reumatoide cursa de tal manera que cuando afecta una articulación de una parte de mi cuerpo, va a hacer lo propio al paso de los días en la articulación de la otra parte de mi cuerpo. Son conceptos muy sencillos. Por tanto, RAN6, vamos a ver que R, acabamos de decir rigidez, A, artritis, M de la mano, que es donde más afecta sobre todo, y por último la S de simetría. ¿Para qué te sirve el faraón? Para recordar que cada una de las consonantes me lleva también a otros criterios diagnósticos, que son la F del factor reumatoideo, la R de rayos X, hacer radiografía, para ver si en la radiografía hay algún hallazgo que me lleve a hacer el criterio diagnóstico, y por último tenemos la N de nódulos. Los nódulos se llaman nódulos reumatoideos. Si me lo preguntan en un examen no me van a preguntar nódulos reumatoideos, me van a preguntar que el acúmulo que se produce se denomina panus. Recordamos
que acabamos de diferenciar la artrosis y la artritis. En la artrosis acabamos de decir que aparecen nódulos de Bouchard proximal y Erdheim distal. En la artritis reumatoide acabamos de recordar que los nódulos que aparecen en las articulaciones se llaman palos. Y acabamos de ver anteriormente que los que aparecían en la gota se llamaban tofos. En una tablita inteligente vamos juntando toda la patología y vamos a discriminar muy bien los aspectos clave que estamos comentando de la patología osteomuscular.